La nación elegida, lección número 8, el templo de Salomón. Eh, los pasajes son el primer libro de Reyes, capítulo número 5 al capítulo 10. No es capítulo 5 versículo 10 como algunos lo pensaban en el chat, no, es del capítulo 5 al capítulo 10. Y esa narración también la tenemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2 capítulo 2 al 9. Sí, oremos, amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús y no el sitio donde me reúno. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. No sabemos todas las reglas y nos comenzó haciendo una pregunta sobre el geniecito de la lámpara. Ahorita regresamos a esa Ahora sí, profe. Ahora sí. pregunta. Ahora sí ya me escucha, Ladis. Sí, ahora sí. Bueno, tenía que salirse y volver a entrar. Yo salí y volví a entrar. Sí, sí, así ya se escucha bien. Gracias, Ladis, gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Lo que hemos estado viendo entonces es un ejercicio muy sencillo que se llama el ejercicio de las 4C. Con este ejercicio eh, es básicamente para impartir algún estudio bíblico de forma sencilla a algún grupo pequeño, porque sabemos que algunos de los que estudian en Academia Cristo están dando estudios bíblicos en sus hogares o están haciendo alguna actividad de ese tipo. Y el método que hemos compartido consiste en 4 Cs. La primera es captar, contar una historia que capte la atención del oyente. La siguiente es contar la historia con nuestras propias palabras, aunque a veces la historia es muy explícita y se puede leer también directo de la escritura. Y nosotros hemos estado abordando estos dos puntos, son los que hemos estado ejercitando. Estos dos puntos de las 4C, que son considerar y consolidar. Y para eso hemos estado haciendo pues varios ejercicios a lo largo de este curso, ¿verdad? Porque estos elementos son los que nos interesa mucho que sepamos analizar. Ah, Isidro no se puede conectar bien, pero esperemos en Dios que se conecte bien. Bien, esa fue la secuencia que hemos estado siguiendo aquí en esta clase. Y el día de hoy tenemos... Pues mire que los pensamientos, permiso, que los pensamientos se combinan, porque yo le iba a decir que le diera una repasadita a eso. Ya ve, ahí está. Ya nos ubicamos, son 4 Cs. La primera para captar la atención, la segunda para contar la historia y las otras dos las que hemos practicado. Ahí está. Muy bien, y por ejemplo, en los capítulos que nos tocó leer esta semana y analizar esta semana, buen día, Isidro. Dios lo bendiga, qué bueno que sí se pudo conectar. Tenemos la historia de Salomón. Salomón hizo un pacto con Hiram. Hiram era el rey de Tiro y era amigo de su papá de Hiram, o sea, de su papá de Salomón, o sea, amigo del rey David.
Y cuando David murió y comenzó a gobernar, Salomón hizo un pacto con Hiram. ¿Por qué con Hiram? Porque Hiram vivía en un lugar que se llama Tiro y ahí había mucho cedro, mucha madera de cedro. Y Salomón iba a utilizar mucha madera para la construcción del templo. Entonces, por esa razón hace un pacto y Hiram va a proveer de madera a el pueblo de Israel para que construyan el templo. Salomón construyó el templo, un templo un poco grande, aunque para las construcciones de hoy pues sería quizá no tan grande. Pero a la entrada del templo estaba el altar de los sacrificios. Había unas fuentes, como ya lo habíamos dicho, para que se lavaran los sacerdotes, tanto a la izquierda como a la derecha, y una fuente principal. Eh, por dentro el templo tenía lo mismo que el tabernáculo, tenía el altar de incienso, la mesa de los panes y el candelero de oro. Y del otro lado estaba el lugar santísimo, en donde estaba el arca de Dios y había unos querubines resguardando el arca de Dios. Así más o menos estaba el interior del templo de Salomón. Consideremos quiénes son los personajes de los capítulos 2 al 9. Quizás son muchos. A ver, Jesús. Ok, yo tengo en mis anotaciones, personajes principales son el rey Salomón, hijo del rey David y sucesor en el trono de Israel. La reina de Saba, una gobernante de un reino vecino que visita a Salomón para conocer su sabiduría. Irán, rey de Tiro, quien ayuda a Salomón en la construcción del templo de Jerusalén. Y Adonía, el hijo mayor de David, que intenta usurpar el trono de Salomón. Ok, muy bien. Interesante. Ah, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Usted mismo quiere decirlo, Jesús Giovanni? Ok, yo tengo aquí materiales de construcción para el templo de Jerusalén, como la madera de cedro y los bloques de piedra. Segundo, los carros y caballos que Salomón adquiere a través del comercio con Egipto. Tercero, los objetos de oro y plata que se usan para decorar el templo y el palacio real. Cuarto, la corona y el trono de Salomón que simbolizan su autoridad como rey. Y quinto, el trono de marfil que se menciona en la visita de la reina de Saba. Ajá, sí, porque este capítulo, después de que esta sección, después de que Salomón construye el templo, se hace rico y famoso y la reina de Saba va y lo visita, ¿verdad? Y dice, todo lo que había escuchado de ti no es ni la mitad de lo que realmente estoy viendo. Normalmente cuando platicamos algo lo exageramos, pero la reina de Saba se dio cuenta que no era ah, ninguna exageración. ¿En dónde ocurre esta historia? Sí, este lugar sí está definido. ¿En qué lugares? ¿En qué ciudad? La ciudad de... Ocurrió en el antiguo reino de Israel, específicamente en Jerusalén, la Así capital del es. reino donde Salomón construyó el templo y su palacio real. Muy bien, sí. En la ciudad de Jerusalén ya aprendimos a contar con los dedos y estamos más o menos por allá por el año 1000, poquito después de el año 1000, contando hacia abajo, pues 990, 980, por ahí así, ¿verdad? Pero este es como nos ubicamos en la etapa histórica. Esta pregunta siempre digo que es muy importante.
¿Cuál es el problema que ustedes ven en este texto? A ver, Jesús primero y después si alguien más quiere decir. Ok, uno de los principales problemas es la apostasía de Salomón. A pesar de su sabiduría inicial, Salomón se desvía de la adoración exclusiva a Dios y se involucra en la idolatría al permitir que se construyan lugares de culto para dioses extranjeros. Esto provoca la ira de Dios y trae consecuencias negativas para el reino de Israel. Además, otro problema es el intento de Adonías, hijo mayor de David, de usurpar el trono de Salomón, lo que genera divisiones y conflictos en la realeza. Sí, sí, así es, y había un problema grande. El problema es que Salomón era menor que Adonías. En realidad el trono le correspondía al hijo mayor, humanamente hablando, ¿verdad? En términos humanos, pero Dios dijo que no. Dios dijo que el rey iba a ser Salomón. Así que mejor obedecer a Dios que las costumbres de los hombres. Y ahí había un problema grande. Por esa razón Adonías dio por hecho de que el reino iba a ser para él, porque él era el mayor de los hijos y Salomón el menor. Y no siempre Dios dice que sí a nuestras costumbres, ¿eh? A lo que estamos acostumbrados. Dios tiene sus planes y ahí hay un problema, ¿verdad? Y el otro tiene razón. Salomón se desvió él de los caminos de Dios. A veces hay quienes le echan toda la culpa a las mujeres y dicen, no, es que las mujeres desviaron a Salomón. Y bueno, ellas tuvieron su culpa, desde luego, pero Salomón también tuvo la suya, porque él debió de haber sido firme en su fe a Dios. Muchas gracias, Jesús Giovanni. Muy bien, un gran problema. Esos dos son dos grandes problemas. Algunos eventos que ocurrieron en esta historia. A ver, quizá los principales, porque es muy larga la historia, tampoco vamos a decir, pues un albañil fue y puso un tabique. No, o sea, los principales, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Yo A voy a ver, decir algo. claro, La, Larisa, bueno, adelante. y ahí cuando Salomón, déjame ver, cuando mandan a destruir todo lo que habían construido, había una construcción y la mandaron a destruir y Dios mandó a destruir un pueblo con todas las personas. No sé si, no me recuerdo cuál era el pueblo. La cuestión fue que lo destruyó porque también Dios es recto y Dios es correcto. Entonces yo digo que Dios lo hace cuando ve que hay pecados que no están acudiendo a la voluntad de Dios. Él manda a la destrucción como hizo con Sodoma y Gomorra. Claro, sí, sí, así es. Las destrucciones de esos pueblos eran también un juicio. Eso lo veíamos en una clase. Muy bien. Pero aquí los eventos, pues, aquí el evento principal es la construcción del templo. Es, vamos a decirlo así, el evento central de nuestra historia del día de hoy. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Si el problema es que, que Salomón se desvía y que Adonías quiere usurpar el trono, ¿cuál sería la solución, Jesús Giovanni? Ok, el problema de la apostasía de Salomón no se resuelve durante el reinado. Sin embargo, el intento de usurpación de Adonías es frustrado y Salomón se mantiene en el trono. Es importante tener en cuenta que la historia continúa con los libros posteriores de la Biblia, donde se exploran más eventos y desafíos relacionados con el reino de Israel. Ujú, sí, es cierto. El problema de la idolatría va a ser un problema que siempre va a estar dentro de Israel, siempre. Estaba antes de Salomón y estuvo después de Salomón. Miren, el pueblo de Dios siempre va a luchar contra la idolatría, ¿eh? Las iglesias cristianas, la gente de Dios, siempre se va a ver en esa tentación y esas cosas van a estar ahí. Así que siempre hay que
luchar en contra de ello. Muy bien, vamos a consolidar este texto y en este texto decimos así en esencia y en pocas palabras de qué se trata la historia, o sea, el tema central de la historia. A ver. Decir algo. Ajá, Claro. claro. El tema central es que Salomón, siendo rey de Israel, y fue también por la inspiración de Dios, que Dios le decía que hiciera tal cosa, porque parece que recibió fuerzas sobrenaturales de Dios, e ilustra cuando está en una cama y lo que Dios le dice que haga, pero se dedicó a la construcción de templo, duró 40 años en la construcción del templo y utilizó candelabros de oro, de plata. Y otra cosa es que había como ambición por reinar también. Ahí tenía deseo de él ser rey también. Había como discrepancia por él ser el rey. Pero él tuvo algo que fue positivo, que él lo que le pedía a Dios era que le diera sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y mostró una escena donde habían dos personas, dos madres con unos niños y se discutían que ese niño era mío, que no, que es tuyo. Y entonces él utilizó la sabiduría y mandó a uno de los criados que le hiciera, que decapitara como el niño. Entonces ahí hubo una que dijo que no le hicieran daño. Entonces se dio cuenta inmediatamente, fue hábil, quién era la verdadera madre real. Entonces ahí él muestra su sabiduría que Dios le había dado. También se muestra otra escena donde hay unas flores que estaban maltratadas, que tenía una señora, y él decía cuáles eran las que estaban buenas y cuáles estaban dañadas, y utilizó que donde iban las abejas. Es decir, que él dio muestra de su sabiduría y de su capacidad que Dios le dio, que no fue con su propia fuerza. Y él se dedicó a la construcción, aunque él tuviera sus errores y su ambición también de ser rey, pero mostró la sabiduría, porque si hubiera sido otro, pide riqueza. Yo me imagino los dominicanos que somos a veces ávaros. Él no pidió riqueza, pudo haber pedido todas esas cosas, sin embargo, sabiduría para él tratar de desenvolverse en las cosas espirituales, aunque tuviera su falla con sus mujeres y su cosa. Ok. Hasta ahí. Muy bien, Gladys, muy bien. Gracias por sus comentarios y ya nos dijo varias cosas de la historia. ¿Hay algún pecado aquí? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, a ver, Jesús Giovanni, ¿cuál sería aquí el pecado que hay o los pecados que tenemos? En mis apuntes yo tengo que nos enseña la importancia de confesar y arrepentirnos del pecado de la idolatría y la desviación de la adoración exclusiva a Dios. También nos enseña a reconocer y confesar cualquier intento de usurpar el lugar y la autoridad que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Es cierto, muy, muy cierto, porque las luchas por el poder son bien comunes incluso en las parroquias, en las iglesias, siempre llega a haber quien quiere ser él el que mande y que todo el mundo lo escuche y que todos hagan lo que él dice y todos se le sometan, pues como el problema de Adonías, ¿verdad? Que quería él la fuerza tomar el reino. Muy bien, gracias, Giovanni, muy buen comentario, Yo pero el quiero amor decir de Dios algo, se pastor. manifiesta. Yo quiero decir Sí, algo. claro que sí. Díganos. A veces se dan situaciones con eso que usted está diciendo. Y es que, por ejemplo, estamos en el Evangelio, pero la verdad no se puede ocultar. Que muchas veces se dan situaciones
que dentro del mismo evangelio hay un antagonismo espiritual, que está el pastor hace esto, que el otro no hace esto. Entonces, para la presencia de Dios, eso no es bueno, porque eso es como del enemigo. Entonces hay una persona que siempre quieren ser ellos y que el otro no, y que ellos son los que saben. Yo creo que eso tenemos que orarle a Dios para que Dios quite eso, porque en la Sí. mayoría de templos siempre sucede esa situación. Sí, claro, porque a los seres humanos, como somos pecadores, nos encanta el poder y nos encanta que nos alaben y nos encanta tener ese lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? Entonces es una tentación muy grande, pero Dios muestra su amor siempre reprendiéndonos, porque esa es una forma también en la que Dios muestra su amor, ¿eh? Que Dios me reprenda y me haga ver mi error, es una forma en la que Amén, manifiesta su amor, ¿verdad? Y debemos amén. aceptarlo así cuando cometimos un error y fallamos y estamos pasando por tiempos difíciles, pues quizá como le pasó a Adonías, pues hay que reconocer que ahí el amor de Dios también se está manifestando con nosotros. Muy bien, vamos a continuar adelante. ¿Qué me enseña a pedir y hacer en gratitud? Y también cuándo sería una buena situación para compartir esta historia. Adelante, Jesús Giovanni. Ok. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Dios nos enseña a pedir y hacer su voluntad, a buscar su guía y dirección en nuestras vidas. Nos anima a pedir sabiduría y discernimiento y fuerza para hacer lo que es justo y agradable a sus ojos. También nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados y a hacer el bien, amando y sirviendo a los demás como Él nos ha amado. Claro que sí, así es. ¿Y cuándo sería una buena ocasión para compartir esta historia? ¿A quién se la compartiríamos? ¿A un pastor al que lo quieren sacar? ¿A a unas personas que están queriendo tomar un poder que no es suyo? ¿A cuando empiezan a construir un templo? ¿Cuando comienzan a edificar un lugar para reunión? Bueno, quizás esas serían formas, ¿verdad? En las que podríamos compartir esta historia. ¿Quieren añadir algo? Adelante, digan alguna otra cosa, porque ya continúa la exposición de los temas importantes de este pasaje. Así que adelante, ¿quién quiere decir algo más? No, eso está bien. A mí me interesa que usted dé una orientación del trabajo final, que ya yo estuve mirando algunas cosas. Muy bien, ¿Cómo? ¿Dónde, entonces, dónde se lo vamos a enviar? Sí, por la página. Se puede hacer a mano. Si claro hay que algún sí. material o uno mismo lo investiga. Si usted no consigue algún materialito por ahí, algún material, sería fabuloso. Bueno, ok. Su proyecto final ya lo mandé, de hecho ya hay quienes ya lo contestaron y ya lo enviaron. No, yo lo vi hoy ya. Ya lo vio, ok, sí. Tienen Hoy. 15 días para contestarlo y para enviarlo, ¿sí? Así ¿Y que lo enviamos por dónde? Por la página. lo envían a mi celular, a mi celular privado, ahí donde dice, cuando yo pongo un mensaje, nada más le aprietan a mi nombre y Ay, yo ahí no lo sé envían. eso. Yo creo que lo tengo usted, que termina 99. Ajá, sí, así Ah, termina. sí, yo lo tengo. Por ahí se lo voy a mandar, ya usted sabe. Exacto, me lo manda a mí, ¿sale? Pueden hacerlo a mano y tomarle una foto. Sí, Solo, así es que sí, así yo lo he hecho. solo fíjense que la foto venga clarita, que no esté movida ni nada de eso, sino que cuando tomen la foto no se les mueva el celular y salga bien clarita la foto para que se pueda ver, ¿verdad? Porque a veces Sí, viene muy movida. sí. Y que esté en un lugar clarito, no se vayan a la Y la oscuridad. calificación que usted nos va a dar, profe, ¿por dónde no uno sabe? ¿Cómo uno la sabe? ¿Cuál es? Perdón. La calificación que usted va a asignar, ¿cómo uno la sabe Ah, después? la calificación se manda a la dirección y la dirección les va a poner, les va a informar a ustedes su calificación. Entonces, como en una escuela, yo, maestro, mando las calificaciones a la dirección y ahí llevan todos los cursos que ustedes están haciendo y su calificación, ¿sí?
Ah, pero eso es allá, aquí no. Aquí cada maestro le entrega. Ah, no, sí, claro, claro. O sea, ustedes me van a mandar su proyecto y yo les voy a regresar su proyecto con sus observaciones. Si contestaron bien o mal alguna pregunta, les voy a poner ahí. Si la respuesta está bien y está mal. Y hasta abajo se le va a poner la calificación. Excelente, cumplió. O sea, ahí van a tener Mira, yo ustedes. le voy a decir, hay unas preguntas que yo la veo que son medio subjetivas, que hay que tener, usted sabe que usted es docente, que hay que tener cuidado porque cada quien puede contestarla de diferente, una como que es reflexiva, que dice que por qué no se reconstruyen tanto templo ahora, en estos tiempos. Sí, 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 pero Es siempre que se subjetiva, ya yo encuentren la con vi. una pregunta, siempre que se encuentren con una pregunta ambigua, pregúntenle a su maestro, escríbanme y díganme, maestro, ¿me puede explicar la pregunta tal, la pregunta 6? Y ya yo tengo que decirles qué significa esa pregunta o cómo la deben de responder, ¿sí? Siempre que no entiendan una pregunta o pueda tener muchas respuestas, mándenme un mensaje, ¿sale? Y yo les digo más o menos cómo tiene que ser la respuesta, ¿sí? A ver, ¿qué otra pregunta tienen de su proyecto final? Déjeme ver, porque yo lo estaba mirando ahorita. Ok, La que habla sí. de la 4C, la que habla de la 4C, así, dice, ¿en qué palabra de qué se trata? La primera es captar, la otra contar, considerar y consolidar. Uno puede poner un ejemplo simple y sencillo, uno Sí, claro. relacionado, que no tiene que ser. Sí, ya yo entiendo. Sí, sí, así es. No hay ningún problema, ¿vale? Bueno, ahí está. Cualquier cosa que más adelante tengan una pregunta, escríbanme y yo les Otra pregunta contesto. que le van a hacer, profe. Y los otros cursos que usted sabe, porque yo quiero ser, que yo voy a continuar para hacer los 13 cursos y entonces a veces veo uno que dice Academia Cristo y solo administrativo. ¿Cómo uno se vale para inscribirse? Ah, bueno, ahí les llega ustedes están en un grupo, ¿no? Y ahí va a llegar nuevos cursos. Siempre que digan nuevos cursos, ahí anótense. Cuando sea cualquier otra cosa, no, pero cuando digan nuevos cursos, ahí ven y ahí le aprietan y se anotan. Fíjense Porque no bien haga en bien, eso. y yo soy desesperada, ya yo estoy buscando, a ver, dije que le iba a preguntar a usted. Sí, 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 pero yo no tengo el calendario de los nuevos cursos. Eso se los manda la dirección y ustedes ven y se anotan. Así que esperen, a veces tardan un poquito, ¿eh? A veces no son muy seguidos, a veces Mm. son más seguidos, depende de si hay maestro o no hay maestros, hay muchas cosas así. Por ejemplo, ahorita son vacaciones y muchos maestros andan fuera, entonces no están trabajando. Entonces, a veces son más seguido, a veces menos seguido, pero de todos modos van a llegar ahí. Cuando digan nuevos cursos, ahí es cuando se anotan, ¿sale? Ana, yo espero que se haga una evaluación ahora de este curso, que nosotros digamos algo y que usted, a nosotros como estudiantes, como usted se ha sentido, si hemos correspondido, si hemos sido responsables, si hemos participado, cómo ha sido nuestra participación, porque yo puedo decir esa evaluación como docente. Yo creo que el alumno que más ha participado se llama Ladis Casilda Matías Cueto. Y yo la felicito por participar tanto. Muy bien, ya está, ¿sale? Ahí me mandan su proyecto, que Dios los bendiga y vamos a seguir ya con nuestra clase. Muy bien, tenemos entonces el día de hoy el tema del templo. El tema del templo es un tema muy importante. Salomón fue un hombre pacífico. Ya en su tiempo no había guerras, ya todo estaba tranquilo. Y gracias a que no había guerras y ya todo estaba tranquilo, pues tuvo la oportunidad de ya dedicarse a construir
varias casas, varios palacios y tener un reinado pacífico. De hecho, la palabra Salomón se deriva del término shalom. Shalom en hebreo significa paz. Y por esa razón Salomón se llamaba así, porque vive en un tiempo de paz y es un hombre pacífico. Como ustedes lo leyeron, Salomón mandó a construir el templo de Jerusalén. Salomón se hizo rico, cosa que el libro de Deuteronomio prohibía. Decía que un rey no tenía que juntar mucho oro ni mucha plata, pero Salomón sí juntó para él mucho oro y mucha plata. Y además se hizo muy, pero muy famoso por la sabiduría que Dios le dio. Cometió el mismo error que su papá y tomó un montón de mujeres. Sí agarró más de 1000 mujeres. Si su papá agarró mujeres, agarró muchas más. Y cometió el mismo error que su papá. El libro de Deuteronomio prohibía que el rey tomara muchas mujeres y mucho dinero, pero Salomón cometió ese error. Nos dice la Biblia que trajo muchos caballos de Egipto. Este es otro error, porque Dios había dicho que no regresaran a Egipto por nada. Y Salomón se casó con la hija del rey de Egipto y fue a Egipto y se trajo muchos caballos para él. Y lo más grave de todo, Salomón se casó con mujeres que adoraban a otros dioses y se puso a complacer a sus mujeres y construyó templos para esos dioses y terminó cayendo en la idolatría. Salomón se desvió y se desvió mucho de Dios cuando cayó en la idolatría. A David no lo podemos acusar de esto. David fue fiel a Jehová. Él ahí sí no dejó a Dios y se puso a adorar a otros dioses. Miren, David tuvo muchos errores en su vida, lo vimos hace 8 días, pero si una cosa había en él, es que sabía reconocer sus errores, se arrepentía y él nunca anduvo adorando otros dioses, cosa que Salomón sí hizo, y todo esto hizo que hubiera mucha desviación de la adoración a Dios. Cuando Salomón edificó el templo, hizo una oración a Dios. Y en esa oración a Dios, fíjense, después de que él terminó de hacer su oración, Dios le contestó. Y le contestó esto: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos, pues esto es lo que hizo Salomón. Se apartó de Dios y no guardó sus mandamientos porque cayó en la idolatría. Les dice Dios, si caen en esto, si se apartan y no guardan mis mandamientos, les dice, esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. ¿Sale? Entonces, está bien que construyeron su templo, pero yo quiero que no se aparten de mí, porque yo soy más importante que un templo, dice Dios. Pero Salomón sí se apartó de los mandatos de Dios y el pueblo de Israel también se apartó de los mandatos de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que el templo fue destruido. Si ustedes leen el libro de los Reyes, en la última parte del segundo libro de los Reyes, nos va a describir cómo este templo que construyó Salomón terminó el rey de Babilonia destruyéndolo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo claramente,
si ustedes no andan en mis caminos, este templo yo lo voy a quitar, yo lo voy a echar de mí. Y eso fue lo que sucedió. Ellos estaban muy orgullosos de su templo, pero el rey de Babilonia llegó y les destruyó su templo y además asesinó al rey, el rey de Babilonia. Dice el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. ¿Se imaginan? Agarraron al rey de Israel y delante de él degollaron a sus hijos. Qué cruel lo que le pasó. Y a Sedequías, al rey de Israel, al rey de Judá, le sacaron los ojos. Primero degollaron a sus hijos delante de él y luego le sacaron los ojos y quedó con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Pero Dios le había dicho a Salomón, si no guardan mis caminos, este templo que ustedes están construyendo, yo lo voy a desechar. Y así como Dios lo dijo, así sucedió. ¿Qué hicieron los caldeos, o sea, los babilonios, con el templo? Y quebraron los caldeos las columnas de bronce, son esas fuentes donde se lavaban los sacerdotes, que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce, o sea, son todas las fuentes que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Entonces agarraron todo lo que estaba en el templo, los babilonios, y se lo llevaron y destruyeron el templo. Así fue como acabó la historia del templo de Salomón. O sea, fue un templo muy bonito, muy maravilloso, pero Dios les dijo, si se apartan de mí, este templo va a ser desechado, y se apartaron de Dios y el templo fue desechado. De hecho, se tenía una idolatría, se empezó a tener una idolatría al templo, porque dice el libro de Jeremías lo siguiente, dice, porque has profetizado, es que Jeremías profetizó en contra del templo, le dijeron, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa, o sea, el templo, será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. O sea, se llegó el momento en el que los judíos ya idolatraban su templo. Creían que no les iba a pasar nada, nada más porque tenían un templo. Creían que les iba a ir bien, nada más porque tenían su templo. Y así pensaban. Y lo más importante no es el templo. Lo más importante es Dios. Pero mucha gente cree que nada más porque ya fue a un templo, ya Dios lo va a bendecir. Aunque no se arrepienta, aunque no esté en una buena relación con Dios ni con su prójimo, dicen, ya el domingo fui a mi templo y ya cumplí y ya Dios me va a bendecir. Igualito pensaban los judíos de los tiempos de los reyes, y Dios les dijo, ¿saben qué? Que no es así, sino que ustedes tienen que amarme a mí más que al templo. Por esa razón, cuando el Señor Jesús llega, el Señor Jesús iba al templo, pero un día nos dice la Escritura, el Nuevo Testamento, que Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo lo siguiente, le mostraron los edificios del templo y Jesús dijo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ya en los tiempos de Jesús, hace un rato dijimos que el rey de Babilonia fue y destruyó el templo y los judíos lo volvieron a reedificar
y ya en los tiempos de Jesús ya había otra vez templo. Pero Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. O sea que nuevamente lo iban a destruir y en el año 70 después de Cristo llegaron los romanos y destruyeron el templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces la destrucción del templo se dio en el año 70 después de Cristo. El templo de Jerusalén lo destruyeron dos veces. Primero lo destruyó el rey de Babilonia y luego lo destruyeron los romanos. Fíjense, o sea, Dios los dejó sin templo. Y es que a veces confiamos más en nuestro templo y estamos más orgullosos de nuestro templo y más contentos con nuestro templo que con nuestra relación con Dios. Y Dios nos da grandes enseñanzas y a veces nos quita ese templo para que nos enfoquemos en Él, exclusivamente en Él. El apóstol Pablo, bueno, no el apóstol Pablo, sino en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, tenemos la siguiente expresión: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El templo es un espacio de consagración para adorar a Dios, para bendecirlo, pero Dios no está limitado a quedarse siempre en un templo y no salir de allí. Dios es más que un templo y está por encima de un templo. Y el apóstol Pablo decía esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Sois templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, la historia del templo es una historia muy triste, porque Salomón edificó el templo, pero Dios le dijo: si no están conmigo, este templo yo lo voy a desechar, y así sucedió. Y luego reconstruyeron el templo, pero Jesús dijo: no va a quedar piedra sobre piedra, y en el año 70 después de Cristo volvieron a destruir el templo de Jerusalén. Bueno, finalmente el templo es una bendición grande, ir ahí, estar ahí, pero no debemos de depender exclusivamente de un templo. Hay muchas regiones en donde no han tenido la oportunidad de construir un templo. Se reúnen en una casa y ahí tienen sus estudios bíblicos. Y ahí Dios los bendice. Y ahí Dios habla sus vidas y ahí Dios está con ellos. Y hay muchas personas que no pueden construir un templo, no pueden estar en un templo, pero están en algún otro lugar y la presencia de Dios siempre los bendice y los acompaña. Muy bien, por esa razón, Academia Cristo pues apoya a todos aquellos que están cumpliendo la gran comisión de compartir el Evangelio con los demás, que creen en la palabra de Dios y llevan esa palabra de Dios a los demás. Academia Cristo apoya a aquellos que juntan gente y dan estudios bíblicos en sus casas o así. A veces no cuentan con material, pero Academia Cristo tiene mucho material y tiene profesores que pueden asesorar. Yo lo que les digo a quienes dan estudios bíblicos en sus casas o con sus amigos, les digo que no se aíslen, sino que siempre reciban de otro lugar, y Academia Cristo provee de estos materiales. Si alguien ya está dando estudio bíblico a un grupo en su casa, a un grupo de amigos, bueno, les recomiendo que hable con su profesor, porque hay una buena orientación por parte de Academia Cristo sobre cómo llevar un grupito de estudio bíblico, ¿verdad? Cómo ir paso a paso
con ellos. Entonces, Academia Cristo sabe que muchas veces no podemos tener un templo y damos estudios bíblicos en hogares, y en esto es en lo que nos ayuda. Como ustedes saben, pues para dar unos estudios bíblicos hay que tener una base doctrinal. Acá yo conocí un hermano que daba estudios bíblicos en su casa y a veces invitaba a un predicador que decía una cosa y luego invitaba a otro predicador que decía otra cosa totalmente contraria y luego a otro que decía otras cosas, entonces el grupo estaba muy confundido. Y lo que se recomienda cuando tengan algún grupo es que vayan con una unidad doctrinal. Por eso en Academia Cristo se establece una unidad doctrinal a fin de que no empecemos a crearle confusión a la gente que está asistiendo, sino que los llevemos con un propósito. Así que en Academia Cristo estamos para servirles. Si alguien tiene un grupo sembrador, si alguien tiene un grupo y está compartiendo la palabra o algo así, pues acérquese con nosotros y nosotros les podemos apoyar. Quisiera que se fueran despidiendo de a uno por uno, que fueran